Muy bien, como les venía diciendo, vamos a trabajar los productos notables. En esta clase vamos a ver el cuadrado de un binomio. Recuerden que el cuadrado de un binomio pues, se puede dar de dos formas, el cuadrado de la suma de dos términos y el cuadrado de la diferencia de dos términos. Cuando hablamos del cuadrado de la suma de dos términos, esto nos dice que es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término. ¿Sí? ¿A qué nos hace referencia esto? Nos hace referencia a lo siguiente. Digamos que yo tengo A más B, y eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Y nos dice que eso es igual, ¿sí? Al cuadrado del primer término más, ¿sí? ¿Qué nos dice? Más el doble. ¿Qué es el doble? El doble sería 2, más el doble del producto del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Esto corresponde a la suma, al cuadrado de la suma de dos términos, ¿sí? Aquí tengo, este es el cuadrado de la suma de dos términos, miren, cuadrado de la suma de dos términos. Y eso me dice que el resultado es igual al cuadrado del primer término más dos veces el primer término, este término, por el segundo, por este, y luego más el segundo término al cuadrado. ¿Sí? Esa es la operación que se hace. ¿Sí? Es como la fórmula para poder resolver los ejemplos que vamos a hacer a continuación. De igual manera, cuando trabajamos la diferencia, pues simplemente cambia el signo. Tenemos A menos B y eso elevado al cuadrado. Se repite lo mismo. Entonces tenemos cuadrado del primer término y se intercalan los signos. Ya el primero es positivo, entonces vendría menos dos veces el primero por el segundo y luego más el segundo al cuadrado. Y esta sería la diferencia, ¿sí? Del cuadrado de dos términos o el cuadrado de la diferencia de dos términos. Estas son las fórmulas base para resolver estas operaciones. Vamos a hacer un ejemplo, listo. Vamos a hacer un ejemplo aquí de este lado. Ejemplo 1. Supongamos que tenemos 3 más y, 3 más y eso elevado, entre paréntesis, elevado al cuadrado. Entonces, ¿a qué sería igual eso? Vamos a seguir el paso a paso. Dice que cuadrado del primer término, vamos a poner esta fórmula, pero donde están las letras vamos a poner solo paréntesis. ¿Sí? Voy a cambiarles el color. Aquí. Entonces sería cuadrado del primer término, vamos a ponerlo aquí en paréntesis. Me dice más dos veces el primero, ¿sí? Por el segundo, vamos a ponerle otro color al segundo. Por el segundo. Más el segundo al cuadrado. Esta es la fórmula. ¿Sí? ¿Qué hice? Simplemente estos términos, aquí va la A, aquí va la parte de la A, aquí va la B, perdón, la B no, la A nuevamente, aquí va la A, aquí va la B y aquí va la B. ¿Sí? Para que hagan la comparación de la fórmula con lo que tienen acá. ¿Quién es A? La A vendría siendo el 3. ¿Sí? La A vendría siendo el 3 y la B vendría siendo la Y. Ahora simplemente vamos a reemplazar. Dice, cuadrado del primer término sería 3. Entonces aquí va un 3. Más dos veces. Este 2 es constante, es de la fórmula. Más dos veces el primero por el segundo. Entonces aquí dice que esto es A, sea 3. Y el segundo es la B. Aquí sería Y. Más el segundo al cuadrado. O sea, aquí iría la Y.
Luego simplemente es cuestión de resolver esa operación. Entonces tenemos 3 al cuadrado, eso es 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. Y luego multiplicamos acá esta parte. 2 por 3, 6. 6 por y, 6y. Y eso es positivo. Más 6y. Luego más y al cuadrado, pues y al cuadrado, ¿no? Y al cuadrado. And this is the answer. Si usted desea organizarlo en forma descendente, lo puede hacer. Simplemente sería ubicar y a la 2 más 6y más 9. ¿Sí? Y sería lo mismo. Esto cuando hablamos del cuadrado de la suma de dos términos. Ahora vamos a este lado. La diferencia prácticamente es lo mismo, solo que hay que tener en cuenta que acá se intercalan los signos. Digamos que tenemos 3x menos 2y. Y eso elevado al cuadrado. Listo, apliquemos nuevamente lo mismo. Apliquemos lo que consideramos es la fórmula. Entonces ya sabemos, esto es A. Todo esto aquí es A y todo esto es B. Vamos a hacerlo aquí. Esto iría al cuadrado. Menos, porque viene un menos, 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos acá? Simplemente es cuestión de reemplazar. ¿Sí? Ya yo sé que todo esto es A. Sería el primer término al cuadrado, entonces sería 3x. 3x. Nuevamente aquí iría 3x. Aquí iría entonces 2y. Y aquí iría 2y. Luego simplemente lo resolvemos. 3 al cuadrado, entonces decimos 3 por 3, 9. ¿Sí? No vayan a cometer el error de decir 3 por 2, 6. ¿Sí? Algunos cometen ese error, no. Aquí nos está diciendo que el 3 se multiplica 2 veces por el mismo. 3 por 3, 9. Y luego, x por x nos daría x al cuadrado. Menos 2 por 3, 6. Y 6 por 2, 12. Multipliqué primero los coeficientes o los números. Y luego x por y, perdón, xy. Luego más 2y al cuadrado. Aquí me dice que el 2 lo debo multiplicar 2 veces por el mismo. 2 por 2 sería 4. Y y al cuadrado, y al cuadrado. And this is the answer. Eso sería entonces la solución del cuadrado de un binomio cuando trabajamos el cuadrado de la suma de dos términos y el cuadrado de la diferencia de dos términos. Bueno, gracias por asistir a esta clase. Un saludo para los estudiantes de 801 del Gimnasio del Saber. Dios los bendiga. Y pues nos vemos en una próxima explicación.